nos va a hablar de un tema que muchas veces consideramos como deficiente un poco en nuestra área. No nos enseñan mucho cómo atender la situación de nuestros pacientes en el área de modificación de hábitos, la visión que se tiene en cuanto a la alimentación y la mente, ¿verdad? Entonces, pues ella es doctora egresada de la Escuela de Medicina de aquí del Tecnológico de Monterrey. Después hizo su especialidad en pediatría, hizo una maestría en nutrición pediátrica, ya es miembro, fundadora o miembro nada más de Mindful Eating en México, y ahorita está estudiando la maestría en psicoterapia, ¿no? Entonces digamos que es especialista en todo lo que muchas veces nos gustaría saber, conocer un poco más allá del tratamiento del paciente, sobre todo de nuestros pacientes con problemas de sobrepeso y obesidad, donde sabemos que la conducta que tienen por los alimentos es fundamental. Entonces muchas gracias, doctora, por estar aquí. Ella viene de Mazatlán, nos viene a visitar de las playas de por allá. Muchas gracias. Al contrario, muy buenos días y muchas felicidades. Yo vengo a hablar del otro lado de la moneda, de lo que pasa en la psique, en el alma, en la mente de las personas que van a ser sus pacientes. Yo no puedo venir a pararme aquí sin hablar de algo personal, porque por algo escogemos lo que hacemos. Yo les voy a platicar que fui una niña bastante normal y muy privilegiada de nacer en un nido con mucho amor, pero fui hija, o sea, soy hija de una persona un poquito aprensiva, y bueno, cuando era chiquita se preocupaba mucho por, estaba muy delgadita, ¿no? Y te vas a morir, y me tomaba una enfermática cada 6 meses o no sé. Y recuerdo perfecto que me daba unas vitaminas, muy probablemente un estimulante del apetito, y yo creo que si un pediatra se hubiera tomado la molestia de graficarme, si en ese entonces se conocían las gráficas, pues tal vez se hubieran dado cuenta que era una niña normal. Pero gracias a esas vitaminas, poco a poquito, empezó a haber un cambio. Y esta era yo a los 11 años. ¿Y por qué pongo mi historia? Porque va a ser la historia de muchas de las personas que van a llegar con ustedes. Personas que vienen de una dieta tras otra, con un sentimiento de fracaso. Y luego pasa esta otra cosa. Después de oír que era muy flaca, después de escuchar que estaba muy gorda. Y en la secundaria, pues casi yo creo que así estuve, de volverme anoréxica. Hasta que mi papá, gracias a Dios, un día me sentó y digo, gracias a Dios que me abrió el entendimiento, porque me dijo, ¿qué? ¿Te quieres morir? Y pues no, ¿verdad? Y bueno, no me morí, no me volví anoréxica, pero a partir de entonces he venido pensando, soy pediatra, quiero que los niños de México, quiero que los niños, mis pacientes, no tengan que pasar por este tipo de situaciones, ¿no? Estamos en siglo XXI, sin embargo, desde el siglo pasado, que no hace mucho, la comida se ha convertido en una paradoja. ¿Por qué digo esto? Porque cuando teóricamente hemos avanzado científica y tecnológicamente para hacer factible que más personas no tengan hambre, pareciera que nuestras elecciones estuvieran más confundidas. Ya decía la maestra Luisa que la nutrición es un campo como ciencia como tal reciente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Porque hace 100 años la gente no tenía el problema que tiene ahora, porque estaban más conscientes o sabían más cómo elegir sus alimentos. Entonces, cuando más información hay, pareciera que más confundidos estamos. Y entonces, bueno, es una realidad mundial que afecta a mujeres, hombres y lo que a mí me atañe, niños. Y no les voy a hablar de muchas estadísticas porque esto lo pueden encontrar fácilmente. Simplemente mencionar que la obesidad se ha duplicado desde 1980 en el mundo. Estas son fuentes de la Organización Mundial de la Salud. Para el 2008, el 35% de los adultos tenían sobrepeso. 11% de esto, estamos hablando a nivel mundial, tienen obesidad.
Más de 200 millones de hombres y 300 millones de mujeres, no sé ustedes, pero a mí mi cabeza no me da para visualizar tanta gente, son muchos. Y esto, más de 40 millones de niños menores de 5 años. Lo más importante es que es prevenible. En México, bueno, según la última encuesta nacional de salud, es el 71.3% de los adultos tiene sobrepeso y es 32.8%, o sea, no es el 11%, por eso somos el país número 1, ¿verdad? En otras cosas no destacamos, pero en esta sí. 30.3% de los niños de los diferentes grupos de edad. Pero esto, ya niños de 5 años, o sea, ya estamos viendo la obesidad, cómo se ha ido bajando de grupo etario, cada vez son más pequeños. Digo, yo veo niños de 2 años súper gorditos. 70,000 personas mueren al año por diabetes mellitus en México. Bueno, entonces sabemos pues que la obesidad es un problema complejo, que es multifactorial, que tiene que ver con conducta, con fisiología, con el medio ambiente. Y por ser multifactorial, entonces el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, venir de distintos ángulos. Y bueno, ya sabemos que la intervención tiene entonces que requerir cambios de hábitos, ¿no? Ok, hasta ahí todo nos queda muy claro que hay que buscar que nuestros pacientes modifiquen su vida hacia una vida con un estilo saludable. Por el otro lado tenemos esto. ¿Por qué un mundo de apariencias? Bueno, porque vivimos mucho hacia afuera. Y también esto van a ver ustedes. Y entonces cuando tú no eres lo que crees que debes de ser de acuerdo a lo que el entorno y el medio social en el que vives dicta, empieza a surgir una sensación nuevamente de no ser correcto, adecuado, de no estar bien, y la sensación de culpa por no lograrlo. También la prevalencia de trastornos de la alimentación ha aumentado. Aquí pongo conductas alimentarias de riesgo porque desafortunadamente para cuando se hace el diagnóstico de estos pacientes pues ya están avanzados en su problema. Entonces nosotros tenemos que actuar en esta fase donde hay conductas de riesgo. Tenemos que estar muy atentos de estos. Y en el 2012 estamos hablando que la prevalencia de las conductas alimentarias de riesgo ya era en los niños entre 3 y 16 años. Entonces, definitivamente está pasando algo, que por un lado tenemos obesidad y por otro lado estamos aumentando los trastornos de la alimentación. Estas son cifras de Estados Unidos, donde habla de que 13 millones de adultos tienen trastorno de atracón, 10 millones de mujeres están batallando ya sea con anorexia o bulimia, y esto 1 millón de hombres, porque anteriormente es una enfermedad que se ve principalmente en las mujeres, pero cada vez lo estamos viendo más en los hombres. Lo que dice esa flecha, entre más tiempo pasas con las redes sociales, más probabilidades tienes de desarrollar un trastorno de la alimentación. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las hospitalizaciones por este tipo de problemas? ¿Cómo se ha incrementado en un 18% de 1999 al 2006? Entre los hombres un 37% y en los niños se ha duplicado. Y 80% de los niños menores de 10 años tienen miedo de estar gordos. Es lógico, por un lado estamos oyendo que la obesidad es un problema y los niños ¿cómo están recibiendo eso? ¿Cómo recibes el saber que te puedes morir por diabetes o que te puedes morir por un infarto? Y 42% de los niños de primer a tercer grado quisieran ser más delgados. Entonces definitivamente algo tenemos que hacer. La industria de la dieta en Estados Unidos gasta 40 billones de dólares y esto es algo pues con lo que ustedes van a trabajar de alguna manera. Toda la información, si de ustedes están inscritos a alguna página de nutrición, verán que un día sale un estudio y otro día sale otro estudio y de repente la mejor dieta y bla bla bla, y la gente está recibiendo esta información y van a llegar con ustedes, como platicaba con Dixia, que es una carrera a veces mal entendida y mal pagada en todos los sentidos, porque si el paciente baja, el paciente es el que hizo el esfuerzo, ¿no?
Y si no baja, el nutriólogo es el malo. Y también van a querer bajar lo que subieron en 10 años, quieren perderlo en 6 meses. Entonces, tienen que estar conscientes de esto. ¿Por qué? Porque vienen los pacientes de leer una cosa y otra, y otra, y otra, y otra. Y así, enojados. ¿Verdad? Bueno. Entonces, a lo largo de la historia de estos últimos 50 años, hemos alterado los alimentos, hemos alterado nuestra anatomía. Sin embargo, las estadísticas y los estudios de investigación mencionan que las dietas logras una pérdida de peso de un 5 al 10% en los primeros 6 meses, pero que un 30 o un 60% de los casos lo recuperan en el transcurso de 4 o 5 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se consiguen resultados a largo plazo? Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguien está familiarizado con el término de mindful eating aquí en la audiencia? ¿Que me pudiera levantar la mano para tener una idea? ¿Yes? ¿No? Ok. Muy bien. ¿Por qué creen ustedes? Esta es una pregunta abierta, quien quiera contestarla. ¿Qué creen que pase? ¿Por qué los pacientes por lo regular bajan de peso y regresan? ¿Alguna idea? Entonces, los resultados también de la cirugía bariátrica te dicen, bueno, sabemos que tienen riesgos. Una tercera parte de los pacientes desarrollan colecistolitiasis, 20% requieren reintervención por alguna complicación, 30% tienen complicaciones asociadas a malnutrición. Entonces, no es una panacea per se. El hecho de someterte a una cirugía tiene complicaciones y riesgos que hay que evaluar. Pero aparte, para que los resultados se mantengan, te lo dicen desde un principio, tienes que modificar el estilo de vida, ¿sí? Entonces, incluso en los grandes centros, esa modificación y esa asesoría tiene que ser desde antes del procedimiento. Bueno, vamos entonces a ver qué dice la gente cuando los encuestan. 54% de los adultos entrevistados en esta encuesta, en 2010, estaban a dieta. Y los diferentes métodos que utilizan, pues bueno, es bajarle a las bebidas azucaradas, utilizar productos reducidos en grasa, conteo de calorías, etcétera, etcétera. Pero, cuando les preguntaban si les servía, ellos muy conscientes dicen, pues es que algo está pasando que no. Y cuando les preguntas, ¿por qué fallas? Bueno, te contestan cosas como, porque no me ejercito lo suficiente, estilo de vida, el mito de que el metabolismo lo tengo lento, sigo comiendo muchos snacks. Y luego si te vas más para abajo te dice, porque me sigo como atacando de mis alimentos reconfortantes o comidas favoritas, y porque como por razones emocionales. Entonces cada vez la gente se da más cuenta de que tiene que ver con la psique, con la emocionalidad. ¿Por qué no es suficiente entonces? Porque muy seguramente el problema no es la comida, no es la boca, ni el tejido adiposo, ni los intestinos, y tiene que ver con lo que piensa la mente y con lo que siente el alma. Es evidente entonces que existe una dificultad en nuestra relación con la comida, tanto por exceso como por defecto, por miedo, y que existen alternativas para atenderlo, y de esto van a en gran parte vivir ustedes, pero que no tenemos un método hasta ahorita que nos permita que se mantenga esto a largo plazo. Sabemos que es necesario un estilo de vida saludable, y entonces ¿qué pasa? Si no es cuestión nada más de cerrar la boca y de comer puras ramitas y de hacer mucho ejercicio, hay que recordar que los seres humanos somos individuos, y la palabra individuo viene de indivisible, y ya sabemos que nuestras 3 grandes esferas son precisamente nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Y si la mente se atora el cuerpo, y si el cuerpo se atora el alma. Entonces es muy importante que ustedes, cuando estén frente a sus pacientes, recuerden este punto. Como decía Luisa, pueden hacer el plan de alimentación mejor cuantificado, ser las más empáticas, hacerlo de tal manera cuestionando al paciente qué te gusta, tus preferencias, para que lo pueda seguir. Pero eso no significa que pasado mañana, si le tocaron tostadas, tenga ganas de comer tostadas. Y a lo mejor en ese sentir,
que la decisión viene desde afuera, aún siendo los mejores nutriólogos, en ese sentir que tengo que hacer lo que me dicen, muchas de las personas empiezan a dejar de seguir las recomendaciones que ustedes les hacen. La vida moderna, a las que somos mamás y trabajamos, por ejemplo, te lleva a no tener tiempo. Es la epidemia de este siglo, la falta de tiempo, y a veces no tenemos tiempo para las cosas que realmente valen, o tenemos las prioridades un poquito al revés y dedicamos tiempo a cosas que no son tan importantes tal vez. Sea lo que sea, vivimos con falta de tiempo, y las opciones de alimentación que impliquen verdaderamente tener un estilo de vida saludable requieren de tiempo, el tiempo para ir a escoger los alimentos, prepararlos. Y mucha gente en esa falta de tiempo empieza a hacer esto. Y desafortunadamente hasta esto. Y esto lo vemos en los pacientes pediátricos, ¿no? Que eso llevan a la escuela. Por otro lado, la publicidad, que el blanco de la publicidad son nuestros niños, pues hace que esto se favorezca, la famosa comida chatarra. Y cuando los papás, porque aparte estamos en una epidemia de padres temerosos e hijos mandantes. Entonces, que el niño llore, pues no nos gusta, ya no sabemos establecer límites. Entonces caemos en el juego y somos parte de él y no ponemos el ejemplo. El ejemplo empieza en casa. Entonces, cuando ella decía, hay que tratar a la familia, hay que tratar de verdad de ver qué está pasando en esa dinámica. Muy bien, esto nos lo venden, belleza es igual a delgadez, y luego aparte coronan el pastel con poner a las modelos comiendo esto como si realmente eso se alimentara. Pero en el inconsciente esos mensajes entran y son recibidos, y la gente lo cree. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recordar cuáles son las funciones de la comida. La comida en primera instancia es para nutrirnos, pero la comida también va cobrando importancia de conexión. No hay evento sin banquete. La gente celebra comiendo, y es importante que sepamos, pero desafortunadamente también comemos por estar aburridos, por estar enojados, y sin siquiera darnos cuenta. Comemos por miedo, por el simple placer. La gente encuentra en la comida formas de llenar vacíos del alma que no se llenan con la comida. Y luego entonces viene la culpa. Y desafortunadamente somos el juez más severo con nosotros mismos. Y esto es la historia de muchas cabezas que van a estar sentados frente a ustedes, la sensación de culpa y el volver a empezar. ¿Qué necesitamos entonces tomar en cuenta? Tienen que conocer la motivación de sus pacientes. La motivación es un proceso dinámico. Para que el paciente verdaderamente quiera establecer un cambio de estilo de vida, tiene que estar motivado. ¿Y cómo se consigue la motivación? Bueno, tiene que ver con la importancia del problema. Si él está consciente de que verdaderamente seguir ese tipo de vida lo va a hacer que pasado mañana desarrolle una diabetes, si es que no la tiene ya, pues creo que eso es relevante, y eso es algo que sin meter miedo ustedes tienen que recordarles. Pero aparte de eso tiene que ver con la autoeficacia. ¿Qué tan capaz me siento yo de verdaderamente poder llevar a cabo este cambio? Si nos limitamos en la consulta, en la asesoría nutricional, a nada más dar el plan de alimentación y no le preguntamos, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo vas? ¿Cómo crees que lo estás haciendo? Darle la palmadita de amor es necesario, y tiene que ver con la tentación, y esto tiene que ver con el medio ambiente. Entonces hay que invitar a los pacientes a que revisen cómo está haciendo su entorno. Es muy difícil que una persona insertada en una familia modifique su alimentación si todo el entorno está comiendo diferente, y de eso tienen que estar conscientes. ¿Están familiarizados con esto? ¿Sí? Bueno, eso es algo que tienen que revisar constantemente, porque puedes estar aquí y tener una recaída. La precontemplación, todas esas etapas las conocen, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo se les ocurre que podemos salir de esta vida acelerada en la que estamos viviendo muy hacia afuera, muy hacia el tener, al hacer, al parecer, y verdaderamente poder contactar con nosotros y entender qué pasa con nosotros? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, de eso vengo a hablarles. Mindful eating deriva de mindfulness, significa atención plena. Y la atención plena es
es una filosofía, una forma de vida milenaria. Sus raíces originales son del budismo y tiene que ver con la capacidad de parar, ir un poquito hacia adentro o un muchito y ser verdaderamente conscientes de qué está pasando con nosotros. Es hacer insight. Y necesita el paciente que va a modificar hábitos conocerse, y para poder verdaderamente conocerse necesita ver hacia adentro. La atención plena entonces es una forma especial de prestar atención intencionadamente, es decir, porque yo quiero. ¿Alguien de aquí medita? Ok. Bueno. Intencionadamente porque yo quiero. Esta es la definición de Jon Kabat-Zinn. En el momento presente, ¿qué está pasando en el momento presente dentro y fuera de mí? Sin juicios y críticas. Somos, decía, probablemente el juez más severo que tenemos. Y tenemos que estar bien conscientes de eso. ¿Qué no es? ¿Qué no es mindfulness? ¿Qué no es meditar? No es levitar ni poner la mente en blanco, como mucha gente piensa. Al contrario. No es perseguir el estado de iluminación, ni volverse indiferente. Pues como es el momento presente, pues entonces me desboco en todo, ¿no? Acabo, es el hoy, y me pongo una borrachera. No es eso. No es evadir, evitar o negar nuestros pensamientos o emociones, sino todo lo contrario. Tampoco es una religión. Esto puede ser perfectamente laico y no contrapuntearse con ningún culto o creencia religiosa. ¿Qué nos permite? Nos permite identificar la relación mente, cuerpo y espíritu, reconocer y manejar pensamientos y emociones para disminuir el estrés cotidiano, nos permite tomar mejores decisiones y aprender a responder en lugar de reaccionar. Puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes alguna vez han comido sin tener realmente hambre y llevados por una emoción? ¿Quién me puede contestar? Que se sorprendieron, llegaste al refrigerador, dices, ¿por qué estoy en el refrigerador? Si acabo de comer hace media hora. O terminas de comer y dices, como que me faltó algo. ¿Cuántos de ustedes comen frente a un televisor? O leyendo la caja del cereal, o el periódico. ¿Va? ¿Estamos realmente en el momento presente? Nuestro cuerpo puede ser que sí, pero nuestra mente está en algún otro lugar. Entonces, de esta filosofía, forma de pensamiento, deriva atención con alimentación plena. Mindful eating, los que son budistas han hecho mindful eating toda su vida. Pero mindful eating como concepto que viene a ser un complemento a lo que ustedes hacen, tendrá algunos escasos 15 años. Y cada vez se ha visto que adoptar este tipo de abordaje en el que ustedes les enseñen, primero empezar por ustedes mismos y después les enseñan a sus pacientes a hacer conciencia de por qué comes como comes. El paciente difícilmente va a cambiar de hábitos si no entiende por qué los tiene. Entonces es emplear nuestra atención para entender y atender nuestras verdaderas necesidades alimenticias. ¿Por qué como como como? ¿Qué es lo que realmente mi cuerpo necesita? Yo les voy a decir algo. Muchas de las personas que van a llegar a sentarse en su consultorio ya vienen de una historia de dieta tras dieta. Y muchas de ellas ya saben lo que tienen que comer. Y más les voy a decir que hay estudios científicos en niños menores de 5 años que tú los dejas que escojan lo que van a comer. Y si les haces un balance nutricional al final del día, lo hicieron perfecto en base a los nutrientes que requerían. Sin embargo, vamos creciendo y oímos cosas como acábate lo que está en el plato, no te levantes hasta que te lo terminas. Y esa sabiduría interna que teníamos de niños, la vamos perdiendo. Ustedes tienen que darles a sus pacientes la confianza y la credibilidad que ellos merecen. Ellos tienen que sentirse capaces. Tienen que aprovechar la comida y reconocer esa sabiduría que todos tenemos. En Mindful Eating les voy a decir una cosa. Aprendes a conocer tanto lo que realmente te dicta tu cuerpo, que de pronto puedes sorprenderte deseando comer bananas, no entender por qué, y a la media hora ir caminando y sentir un calambre en la piel.
aprendes a escuchar tu cuerpo. Esto es real. Entonces hay que utilizar nuestros sentidos para disfrutar al máximo de los alimentos. Estos son los principios de Center for Mindful Eating, que yo les invito a que visiten. La página web es tcme.org. Ellas, las cofundadoras, son nutricionistas, y hay dentro de las miembros hay psicoterapeutas, médicos, psiquiatras que forman parte de este equipo, y ellos proponen esto, o sea, llevar al paciente conocimiento de que puede, a través de la atención plena, identificar lo que necesita comer y entender por qué come como come. Identificar sin juicios las emociones y pensamientos relacionados con nuestra manera de comer y disfrutar plenamente de lo que comemos. Ok, para que un paciente quiera llevar un plan de alimentación, le tiene que gustar, definitivamente. Y tiene que saber que si en un momento dado se va a salir del carril ese día, no pasa nada. Pero para que no pase nada, tiene que saber alternativas. Entonces, cuando ella hablaba de educación nutricional, verdaderamente deben de ser educación, que el paciente conozca el sistema de equivalentes, cómo puede intercambiar un alimento por otro. ¿Para qué? Para que cuando se vea ante una circunstancia, estoy en un evento y no quiero hacer la dieta hoy, hey, no pasa nada. Es darle a la alimentación la importancia justa que merece, ni más ni menos. En resumen, la alimentación con atención plena propone un cambio desde adentro, que involucre nuestros sentidos, cuerpo, mente y espíritu, que nos sumerja. La gente, eso que decía hace rato, ¿cuántas veces vas y dices, ay, ya comí, pero como que me falta algo? Y muy probablemente es porque comimos sin darnos cuenta, y la mente no registra los olores, los sabores. Es más, hay estudios que dicen que el primer bocado es el que más se siente, ya para el tercer bocado la comida te sabe muy parecida. Si tú prestas atención a tu boca en ese momento, recuperas el sabor. ¿Por qué es importante esto? Porque a lo mejor puedes comer chocolate, pero con un pedacito tienes y lo haces con conciencia, lo disfrutas. Que no requiera cálculos, conteos, pirámides, básculas, que promueva la sabiduría interna en la que el paciente se sienta que es el experto, en que reemplace la autocrítica por la autoaceptación. Pero esto, mindfulness y mindful eating, no pueden ser teóricos. Entonces yo les voy a invitar que hagamos un ejercicio. ¿Me ayudan? Les puedo pedir que dejen lo que tienen en sus manos, se recarguen en su silla, descrucen los brazos, y les voy a pedir que por favor me regalen un voto de confianza. ¿Pueden cerrar los ojos? No pasa absolutamente nada, están en un lugar seguro. ¿Ok? ¿Sí me escuchan sin micrófono? Cierren sus ojos. Les voy a pedir que por favor lleven su atención completa a su respiración en este momento presente. Traten de identificar el punto donde su respiración sea más vívida para ustedes. Tal vez la punta de la nariz, el tórax cuando se expande y se contrae, o el abdomen. El punto que para ustedes sea más claro su respiración. Y les voy a pedir que por favor inhalen profundamente. ¿Qué sensaciones aparecen? Agradables o desagradables. Simplemente observen qué aparece para ustedes. Lleven ahora su atención a sus pensamientos. Identifiquen si hay juicios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Lo que sea que parezca para ustedes, no hay respuestas correctas, simplemente observen. Y suéltenos. Vamos a hacer un ejercicio más. Nadie aquí es alérgico a las pasas, ¿verdad? ¿No?
solamente un ejemplo muy chiquitito, ¿no? Y el hecho de que esté yo hablando pues tampoco ayuda, pero verdaderamente el poder pausar, hacer un alto y ver qué está pasando con ustedes en su interior es bien importante para poder contactar y conocerse, y desde ese conocimiento que ustedes van experimentando poder invitar a sus pacientes a que hagan lo mismo. ¿Para qué? Bueno, para que entiendan por qué comen como comen, por qué hay comidas reconfortantes, por qué se dan ese atracón, por qué luego sienten la culpa. Todo eso lo tiene que explorar el paciente. Yo sí creo que es valioso que exploren este lado, porque a veces lo que el paciente necesita es simplemente ser escuchado. Entonces, tomar un entrenamiento, por ejemplo, en alimentación con conciencia, o algún diplomado que tenga que ver con la emocionalidad de las personas, yo creo que sí sería súper valioso. Y claro, va a haber circunstancias en las que tengas que se salen de tu competencia. Muy bien, fíjense bien, vamos a hacer el ejercicio básico de mindful eating. Ok, voy a necesitar de su imaginación. Les voy a pedir que por favor tomen este objeto que tienen en sus manos. Y bueno, que se imaginen que nunca lo han visto. De hecho, ese particular nunca lo han visto, es la primera vez. Y quiero que por favor se imaginen que son astronautas y van en una misión al espacio y son las líderes de la nave, y su nave se avería. Y entonces tienen que aterrizar forzosamente en un planeta o asteroide, no sé. Y bueno, pasan las horas y la tripulación tiene hambre y ustedes como líderes tienen que ir a buscar algo que sea comestible porque ya las reservas se acabaron. Entonces les voy a pedir que por favor lo vean en este momento. Véanlo, encuentren formas, colores, brillos, sombras. Y si tuvieran con su mente que decidir a través de sus ojos, del 1 al 10, qué tan comestible es este artefacto que encontraron, me contesten, simplemente denme una calificación. Del 1 al 10, yo, la líder de esta nave, ¿qué calificación le doy? ¿Okay? Ahora que lo han visto, les voy a pedir que por favor lo huelan. Huelan. Y ahora con su olfato, identifiquen los aromas que perciben y vuelvan a evaluar del 1 al 10 qué tan comestible es este objeto. Y por favor fíjense si ha cambiado en algo lo que dijo sus ojos que lo que está diciendo su olfato. Muy bien. Ahora les voy a pedir que por favor lo pongan en su boca sin morder. Solamente pongan en su boca, paseenlo por toda su cavidad oral y vayan decidiendo del 1 al 10 qué tan comestible es este objeto. Muérdanlo una vez, saboreenlo, paseenlo por su cavidad oral, identifiquen los distintos sabores. Y vuelvan a evaluar del 1 al 10 qué tan comestible es este. Síganlo masticando despacio. Vuelvan a revisar qué tan comestible es. Lo van a ir pasando y les voy a pedir que por un segundo cierren sus ojos y traten de ver si pueden identificar en dónde está su estómago. Si es así, ¿qué calificación les da su estómago a este objeto de 1 a 10? 1 siendo no, 10 obviamente sí. Ok. Ahora traten de checar en su cuerpo si hay alguna sensación física al haber ingerido este objeto. Traten de ver si acaso su cuerpo les puede decir, a ver si pueden recibir alguna información de parte de su cuerpo, qué tan comestible es. Ahora quiero que me digan con su mente, o que me digan que piensen en su mente, qué tan comestible es, qué dice la mente. Ojo, la mente habla en deberías y no deberías, conviene y no conviene, bueno o malo.
siempre está juzgando. Finalmente, ¿qué dice su corazón? ¿Qué dice su espíritu? ¿Qué tan corazón? Cuando estén listos, abren los ojos. ¿Alguien que quiera compartir cómo le fue con este ejercicio? No tengan miedo, o sea, no hay respuestas correctas. ¿Que he experimentado algo diferente con este ejercicio? Según yo no me gustaban las pasas y ahorita me imaginé, o sea, todo lo de que estás en el espacio, en la nada, que no hay nada de comer, lo único que tienes, lo ves, no se te antoja, pero lo hueles y es algo que pues, no sé, te provoca una sensación de gusto. Se me hizo agua la boca cuando me la comí, entonces es algo así. Y la textura también influye Muchas bastante. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más por acá? ¿Hicieron ejercicio? Sí. La textura también cambia bastante el sentido. O sea, el tocarlo y estar aguadito y nada agradable a la vista, el comerlo ya cambia bastante. Okay. Que es dulce. Muchas gracias. Yo nunca le había prestado atención a lo que sentía mi cuerpo después de comer algo tan pequeño y sentía aceptación. O sea, fue algo que lo recibí bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuántas veces no nos comemos una pasa, sino 15 en un bocado? ¿Y qué hace el redescubrimiento de la pasa? Los sentidos. Pero los sentidos están distraídos la gran parte del tiempo, porque estamos físicamente aquí, pero en el pasado o en el futuro. O tristes o ansiosos. Y así vivimos en mucho. Ok, esa es una pequeña prueba de lo que es mindful eating. Entonces, solamente para que sepan, mindful eating en los medios, cada vez hay más. Las publicaciones más grandes como el New York Times, los periódicos, Huffington Post, Fox News, o sea, si le buscan van a encontrar un montón, cada vez va más. Cuando hablan de la charlatanería, la búsqueda en internet obviamente debe ser cauta y con criterio, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué está pasando en la evidencia? Bueno, pues buenas noticias porque también aquí están. Cada vez están saliendo más artículos, si se fijan en las fechas son 2013, 2013. ¿Por qué? Porque se necesita trabajar esta parte tan descuidada. Este Street Database, medicina basada en evidencia. Entonces, obviamente, ahorita está muy en pañales porque es un campo relativamente nuevo. Hay estudios que su metodología no es buena y no puedes decir que tienen validez todavía, pero que arrojan a la luz que hay que seguir investigando. Entonces, quienes les gusta la parte de la investigación, pues este es un campo súper feo. Conclusión y propuesta. Lo que yo vengo a invitarles es, sí, prepárense como se están preparando. Conozcan toda la parte científica de la nutrición, los conceptos, los conocimientos. Planeen con sus pacientes, tomen en cuenta su parecer. Edúquenlos para que ellos sean capaces, porque un buen terapeuta del campo que sea, debe ser capaz de darle a su paciente las herramientas para que él siga su vida solo y no tenga que depender de estar constantemente, si esto para ustedes no fuese nada más un business. Y a veces lo único que necesitan es ser escuchados. A lo mejor ya se saben lo que tienen que comer, igual a lo mejor son bien truchas y ya se aprendieron el sistema de equivalentes, pero necesitan ser escuchados. ¿Funciona? ¿Se acuerdan de la niña gorda de 11 años? Bueno, después bajó en medicina porque tuvo un curso de nutrición con la doctora Leta. Pero luego fui mamá y otra vez. Y volverte a sentir incapaz, no poder, por tantos años, duele. Entonces, cuando un día, yo no sabía que se llamaba mindful eating, cuando estaba haciendo la maestría en nutrición, de repente, bueno, y que le voy a hacer un menú al niño y entonces se lo van a pegar en el refri, el niño que por sí ya se siente diferente, y el papá va a estar comiendo tamales y la mamá tacos o el hermano papitas. No, esto no va por ahí. Esto es familiar. Y haciendo research, no solamente es familiar, esto es emocional. Y entonces un buen día, yo estudiaba en las noches porque soy mamá y estudiaba cuando mis hijas ya se dormían.
y claro que hacía mis snacks de que mi sándwich de queso, no sé qué, y empecé como que a entrar en conciencia y de repente decía, a ver, yo necesito esto, ¿por qué estoy comiendo así? Y empiezas a avanzar y empiezas a cambiar la forma, o sea, estaba estudiando, tenía que de alguna manera mostrar con el ejemplo cómo voy a trabajar en esto así, ¿no? Y un buen día, recuerdo perfecto, dije, hasta aquí de ser tan crítica conmigo misma. O sea, no puedo bajar en 6 meses lo que subí en 10 años. Y empecé, y cuando empecé a ver los resultados, aquí en la camiseta azul tomé mi entrenamiento en mindfulness. Digo, no me estoy autopublicitando, no, pero quiero que vean. Si yo no hubiese entendido que me tengo que querer, que me tengo que conocer, que la comida también es para tener placer, pero que la comida tiene su función y que hay que pues, darle el valor que tiene. Creo que si yo no hubiese sido autocompasiva y no hubiera entrado en contacto conmigo misma en el momento presente, tal vez siguiera. Y por último, podemos bajar la luz. I made one of the best decisions of my life. As my New Year's resolution, I gave up dieting, stopped worrying about my weight, and learned to eat mindfully. Now, I eat whenever I'm hungry, and I've lost 10 pounds. This was me at age 13 when I started my first diet. I look at that picture now and I think, you did not need a diet, you needed a fashion consult. But I thought I needed to lose weight. And when I gained it back, of course I blamed myself. For the next 3 decades, I was on and off various diets. No matter what I tried, the weight I lost always came back. I'm sure many of you know the feeling. As a neuroscientist, I wondered, why is this so hard? Obviously, how much you weigh depends on how much you eat and how much energy you burn. What most people don't realize is that hunger and energy use are controlled by the brain, mostly without your awareness. Your brain does a lot of its work behind the scenes. And that is a good thing, because your conscious mind, how do we put this politely, it's easily distracted. It's good that you don't have to remember to breathe when you get caught up in a movie. You don't forget how to walk because you're thinking about what to have for dinner. Your brain also has its own sense of what you should weigh, no matter what you consciously believe. This is called your set point, but that's a misleading term because it's actually a range of about 10 or 15 pounds. You can use lifestyle choices to move your weight up and down within that range, but it's much, much harder to stay outside of it. The hypothalamus, the part of the brain that regulates body weight, there are more than a dozen chemical signals in the brain that tell your body to gain weight, more than another dozen that tell your body to lose it. And the system works like a thermostat, responding to signals from the body by adjusting hunger, activity, and metabolism to keep your weight stable as conditions change. That's what a thermostat does, right? It keeps the temperature in your house the same as the weather changes outside. Now, you can try to change the temperature in your house by opening a window in the winter, but that's not going to change the setting on the thermostat, which will respond by kicking on the furnace to warm the place back up. Your brain works exactly the same way, responding to weight loss by using powerful tools to push your body back to what it considers normal. If you lose a lot of weight, your brain reacts as if you were starving. And whether you started out fat or thin, your brain's response is exactly the same. We would love to think that your brain could tell whether you need to lose weight or not, but it can't. If you do lose a lot of weight, you become hungry, and your muscles burn less energy. Dr. Rudy Leibel of Columbia University
has found that people who've lost 10% of their body weight burn 250 to 400 calories less because their metabolism is suppressed. That's a lot of food. This means that a successful dieter must eat this much less forever than someone of the same weight who's always been thin. From an evolutionary perspective, your body's resistance to weight loss makes sense. When food was scarce, our ancestors' survival depended on conserving energy. And regaining the weight when food was available would have protected them against the next shortage. Over the course of human history, starvation has been a much bigger problem than overeating. This may explain a very sad fact. Set points can go up, but they rarely go down. Now, if your mother ever mentioned that life is not fair, this is the kind of thing she was talking about. Successful dieting doesn't lower your set point. Even after you've kept the weight off for as long as 7 years, your brain keeps trying to make you gain it back. If that weight loss had been due to a long famine, that would be a sensible response. In our modern world of drive-through burgers, it's not working out so well for many of us. That difference between our ancestral past and our abundant present is the reason that Dr. Yoni Friedhoff of the University of Ottawa would like to take some of his patients back to a time when food was less available. And it's also the reason that changing the food environment is really going to be the most effective solution to obesity. Sadly, a temporary weight gain can become permanent. If you stay at a high weight for too long, probably a matter of years for most of us, your brain may decide that that's the new normal. Psychologists classify eaters into two groups: those who rely on their hunger and those who try to control their eating through willpower, like most dieters. Now, let's call them intuitive eaters and controlled eaters. The interesting thing is that intuitive eaters are less likely to be overweight, and they spend less time thinking about food. Controlled eaters are more vulnerable to overeating in response to advertising, supersizing, and the all-you-can-eat buffet. And a small indulgence, like eating 1 scoop of ice cream, is more likely to lead to a food binge in controlled eaters. Children are especially vulnerable to this cycle of dieting and then binging. Several long-term studies have shown that girls who diet in their early teenage years are 3 times more likely to become overweight 5 years later, even if they started at a normal weight. And all of these studies found that the same factors that predicted weight gain also predicted the development of eating disorders. The other factor, by the way, those of you who are parents, was being teased by family members about their weight. So don't do that. I left almost all my graphs at home, but I couldn't resist throwing in just this one, because I'm a geek. That's how I roll. This is a study that looked at the risk of death over a 14-year period based on 4 healthy habits: eating enough fruits and vegetables, exercise 3 times a week, not smoking, and drinking in moderation. Let's start by looking at the normal weight people in the study. The height of the bars is the risk of death, and those 0, 1, 2, 3, 4 numbers on the horizontal axis are the number of those healthy habits that a given person had. And as you'd expect, the healthier the lifestyle, the less likely people were to die during the study. Now let's look at what happens in overweight people. The ones that had no healthy habits had a higher risk of death. Adding just 1 healthy habit pulls overweight people back into the normal range. For obese people with no healthy habits, the risk is very high, 7 times higher than the healthiest groups in the study. But a healthy lifestyle helps obese people too. In fact, if you look only at the group with all 4 healthy habits, you can see that weight makes very little difference. You can take control of your health
by taking control of your lifestyle, even if you can't lose weight and keep it off. Diets don't have very much reliability. 5 years after a diet, most people have regained the weight. 40% of them have gained even more. If you think about this, the typical outcome of dieting is that you're more likely to gain weight in the long run than to lose it. If I've convinced you that dieting might be a problem, the next question is, what do you do about it? And my answer, in a word, is mindfulness. I'm not saying you need to learn to meditate or take up yoga. I'm talking about mindful eating. Learning to understand your body's signals so that you eat when you're hungry and stop when you're full. Because a lot of weight gain boils down to eating when you're not hungry. How do you do it? Give yourself permission to eat as much as you want, and then work on figuring out what makes your body feel good. Sit down to regular meals without distractions. Think about how your body feels when you start to eat and when you stop, and let your hunger decide when you should be done. It took about a year for me to learn this, but it's really been worth it. I am so much more relaxed around food than I have ever been in my life. I often don't think about it. I forget we have chocolate in the house. I mean, it's like aliens have taken over my brain. It's just completely different. I should say that this approach to eating probably won't make you lose weight unless you often eat when you're not hungry. But doctors don't know of any approach that makes significant weight loss in a lot of people. And that is why a lot of people are now focusing on preventing weight gain instead of promoting weight loss. Let's face it, if diets worked, we'd all be thin already. Why do we keep doing the same thing and expecting different results? Diets may seem harmless, but they actually do a lot of collateral damage. At worst, they ruin lives. Weight obsession leads to eating disorders, especially in young kids. In the US, we have 80% of 10-year-old girls say they've been on a diet. Our daughters have learned to measure their worth by the wrong scale. Even at its best, dieting is a waste of time and energy. It takes willpower, which you could be using to help your kids with their homework or to finish that important work project. And because willpower is limited, any strategy that relies on its consistent application is pretty much guaranteed to eventually fail you when your attention moves on to something else. Let me leave you with one last thought. What if we told all those dieting girls that it's okay to eat when they're hungry? What if we taught them to work with their appetite instead of fearing it? I think most of them would be happier and healthier. And as adults, many of them would probably be thinner. I wish someone had told me that back when I was 13. Thanks. Bueno, vamos a continuar con la mesa de discusión. Vamos a aplaudir primero a la ponente que con este noche nos vaya a participar. Espíritu emprendedor con sentido humano.